no arreglamos qué se va a cantar y qué se va a predicar. Jamás le he pedido al hermano Andy que prepare un cierto canto para el domingo en la mañana, porque voy a predicar sobre un tema. No lo hago ni con el coro ni con los especiales, pero el Espíritu Santo es el que arregla las cosas. Sin duda alguna, Él quiere que oigamos este mensaje porque de lo que se acaba de cantar es como en preparación a esta predicación. Se me hace necesario y me parece que no puedo traer otro mensaje más aplicable y urgente a la vez que predicar sobre las cargas de la vida. Está establecido por Dios y es nuestra parte en la vida que cada uno de nosotros llevemos nuestras propias cargas. La implicación en Salmo 55, 22, si lo pueden ver conmigo una vez más, donde dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Cuántos aquí conocen lo que son las cargas de la vida? Levanten su mano. Voy a ver muchas manos no alzadas. Y no sé si es porque no están poniendo atención al mensaje o porque usted nunca ha tenido cargas en su vida. Pero si usted sabe lo que es tener cargas en la vida, levante su mano, por favor. Levante su mano. Ok, gracias. Pueden bajar sus manos. Entonces este mensaje es para usted. Es para usted. Todos tenemos cargas. La implicación en este versículo es que todos tenemos cargas. Muchas de nuestras cargas son visibles a los demás, ¿verdad que sí? Pero las más pesadas y difíciles de llevar no se pueden ver por los demás. ¿Cuántos aquí tienen una Biblia? Levántela, por favor. Levante su Biblia, por favor. Ok, ahora bajen su Biblia. Pensamos que si fuera tan fácil, ¿verdad?, con las cargas, de nomás identificarla y bajarla, la vida fuera más fácil. La vida fuera sin tantas enfermedades, sin tantos problemas. Pero no es tan fácil así. Si supiéramos las batallas inmensas que muchos entre nosotros estamos llevando, cambiaríamos nuestras actitudes que tenemos hacia los unos y los otros. Fuésemos más misericordiosos y pacientes los unos con los otros. La Biblia solamente tiene 3 verdades en toda la Biblia con respecto a qué hacer con las cargas de la vida. La primera es en Gálatas capítulo 6, versículo 2, donde dice la Biblia: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La segunda es en Gálatas 6:5, donde dice: porque cada uno llevará su propia carga. Y la tercera la encontramos en 1 Pedro 5:7, donde dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Solamente son estos 3 versículos nada más. Pero en estos 3 versículos se dice todo lo necesario para saber tratar con las cargas de la vida. Sobrellevad, llévala y échala. Primero, hay 3 cosas que necesitamos entender sobre las cargas. La primera es que las cargas no se pueden transferir. Las cargas no se pueden transferir. Cada uno llevará su propia carga, dice la Biblia. Nadie más, escuche bien, puede quitar nuestras cargas. Cada carga es personal y nos pertenece exclusivamente, dada por Dios, permitida por Dios. Escúcheme, por más que nos quejemos, por más que compartimos nuestras cargas a los demás, las personas, por más compasión que nos tengan y más lamentos que nos mostrarán, ellos no pueden quitar nuestras cargas. Podrán saber nuestras cargas, pero no pueden quitar nuestras cargas. Las cargas no se pueden transferir. Si todos aquí colgáramos nuestras cargas en una línea, en las líneas de secar ropa como antes hacíamos, si todos cargáramos nuestras propias cargas en esa línea,
todos al final del día agarraríamos nuestra propia carga y no quisiéramos las cargas de los demás. Nadie más puede hacer por nosotros nuestros deberes y responsabilidades. Tus cargas o sus cargas están designados específicamente por Dios para su vida. Él es el alfarero y nosotros el barro. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el principio y el fin. Y Él sabe exactamente lo que usted puede y lo que usted no puede llevar. Nadie puede arrepentirse por nosotros. Nadie puede creer por nosotros en las promesas de Dios. Cada uno dará cuentas a Dios personalmente ante Dios un día. Nadie más responderá por nosotros. La Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Dios un día. Gracias a Dios que Dios es un Dios personal, ¿verdad que sí? Nos mira individualmente y nos conoce íntimamente. Nos cuida individualmente y nos ama personalmente. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará. ¿Me puede dar el himnario, por favor? Hay un precioso himno que va con ese pensamiento de Mateo 6, donde él canta, donde el escritor de este himno canta sobre: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Quiero que oigan por lo menos una de las estrofas sobre este precioso canto. Si Él cuida de las aves, deje buscarlo aquí, a ver si lo encuentro. No pensaba ir a esto, pero llegó a mi mente y quiero ser sensitivo a la voz del Espíritu Santo. Es el 484 en el himno. Se llama el título del himno: ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Propone el cantor de este himno: ¿cómo puedo estar triste? Hay muchas personas en esta mañana que están tristes por sus cargas que llevan. No pueden gozar de las bendiciones que Dios le ha dado. Viven en su casa con su familia, pero están tristes en su familia. Tienen un trabajo, pero están tristes con su trabajo. Tienen ropa vestida, pero no están contentos con la ropa que tienen. Tienen salud, pudieron masticar, tienen dientes todavía. Bueno, supongo que todos tenemos nuestros dientes. Y todavía encontramos su manera de estar tristes. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Explíqueme usted, querido cristiano, ¿por qué su tristeza? ¿Por qué esa cara? Por esto, aunque todos los demás hagan lo incorrecto, usted debe hacer lo correcto. Aunque los demás sean falsos, usted debe ser real. Aunque nadie más crea, usted debe creer. Aunque nadie más obedezca, usted debe obedecer. Jonathan Edwards dijo esto una vez: resuelvo primero que cada hombre debe ser lo que es correcto, no importa el costo. Resuelvo segundo, no importa si los demás hacen lo correcto o incorrecto, yo haré lo correcto, esto prometo ante Dios. Qué tremenda resolución sería que muchos de nosotros dejáramos de quejarnos por las circunstancias de la vida y resolver en nuestro corazón simplemente: voy a seguir haciendo lo que es correcto.
Las cargas no se pueden transferir. La segunda verdad sobre las cargas es esta: sobrellevar las cargas unos de los otros. Esto nos enseña que hay cargas que a veces son cargas de la comunidad o colectivas. Hay cargas que le pertenecen a toda la familia, a la sociedad, que nos afectan a todos los demás. Dentro del contexto donde encontramos en Gálatas capítulo 6, donde nos pide Dios que llevemos las cargas de los demás, en Gálatas capítulo 6 habla de aquellos que caen en pecado, aquellos que son débiles en la fe, aquellos que no son tan espirituales como los demás. Y Dios nos reta a nosotros que debemos de llevar sus cargas a ellos. Debemos de llevar las cargas de esas personas caídas. Cuando alguien cae en pecado, cuando alguien cae, se convierte, escuche bien, en el problema de los demás. Pues el pecado de uno afecta a los demás, nos guste o no. Pues porque somos un cuerpo en Cristo. Somos un núcleo, una familia. Un hijo no puede pecar sin afectar a sus padres. Un padre no puede pecar sin afectar a su familia. Un miembro de una iglesia no puede pecar sin afectar la congregación de esa iglesia. Qué importante es entender que cuando Dios habla de sobrellevar las cargas, está implicando que hay cargas de la comunidad. Esto es el llamado de Dios a nosotros respecto a sobrellevar las cargas de los unos y los otros. Escuche, el pecado pesa mucho en la conciencia de una persona. Aquí hay personas que no están contentos porque llevan cargas de pecado. Aquí hay personas que batallan en mirar al pastor mientras predica porque sus conciencias no los dejan mirar arriba hacia el que está predicando. Aquí hay cristianos que jamás pensarían venir al altar y responder a la predicación porque sus conciencias los amarran a las sillas donde se encuentran sentados. Qué pesado es la carga del pecado. Nos roba el gozo, nos quita tantas cosas. Son pesados esas cargas. Nos roba las fuerzas, nos roba el ánimo, nos roba la esperanza y las ganas de vivir y hacer lo que es correcto. Es como cuando levantamos pesas. Los que tenemos pesas quizás en la casa o vamos al gimnasio, ustedes hermanas que levantan pesas, se les puede ver, no se crean. Pero cuando uno levanta pesas, después de levantar pesas, los músculos quedan rotos, quedan sin fuerzas por un periodo de tiempo. Cuando uno tiene la fuerza de levantar esas pesas, usa la fuerza que tiene y al levantar esas pesas estás inflando ese músculo, debilitando el músculo. Y después requiere sanar el músculo para poder aumentar sus fuerzas. Pues así es el pecado en nuestras vidas. Nos aflige, nos debilita, nos roba las fuerzas que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios. Esto sucede no solamente en la vida de aquel que pecó, escuche, sino también en aquellos que son directamente afectados por ese pecador. Nadie es una isla para sí mismo. Todos afectamos a alguien más. Acán, por su pecado que hizo en privado y en secreto, su familia murió. Lot, por su pecado de vanidad en su corazón, perdió su familia. David, por el pecado que él hizo en secreto en la terraza del palacio donde nadie más según lo miraba, perdió a 4 hijos. ¿Por qué? Porque el pecado pesa no solo al que lo hace, pero a aquellos quien viven a su lado, quienes les aman. Si tan solo por eso debemos de sobrellevar las cargas de los unos y los otros, debemos entender que todos estamos comprometidos con los unos y los otros para provocarnos a buenas obras. Por eso es importante venir a la iglesia y no dejar de congregarnos, porque Dios nos dice que debemos de exhortarnos en la iglesia. Debemos de animarnos los unos y los otros, porque hermanos, todos aquí, aunque nos guste o no, afectamos a los demás. En Santiago capítulo 5, por favor, Santiago capítulo 5. Santiago, ¿me está siguiendo, queridos hermanos? Escúcheme con un corazón abierto, por favor, no cierra su corazón.
No ignore la predicación. Yo creo que Dios quiere ayudarnos a todos con esta verdad. Santiago capítulo 5, versículo 19 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué dice? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 18, un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. No especifica ni califica el pecador. Simplemente dice, un pecador destruye mucho bien. No dice si ese pecador es el gobierno, si ese pecador es el presidente, si ese pecador es alguien en autoridad, si ese pecador es esto o lo otro. No, simplemente un pecador destruye mucho bien. No hace excepción de personas ese versículo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros aquí podemos afectar a los demás. Hay mucha gente entre nosotros desanimados, atacados constantemente por el acusador de los hermanos, que se aprovecha de nuestras conciencias, de nuestras frustraciones, de nuestras cargas. Busca las oportunidades de debilidad en nuestras vidas. Otros que están entre nosotros batallando con problemas a causa del pecado en sus vidas. Algún vicio que no pueden romper. Algún pecado que no han confesado que les mortifica. Algún fracaso visible en sus vidas que los hunde en sus problemas. Dios nos llama a sobrellevar las cargas los unos de los otros. En Isaías 41:6 dice la Biblia esto, que el pueblo de Dios hizo esto. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Eso me dice a mí, querido hermano, escúcheme por favor, que yo no necesito ponerme al lado del diablo para hundir un hermano o una hermana. El diablo no necesita mi ayuda. Él hace suficiente obra él mismo para que yo también hunde a un hermano, para que yo también menosprecie a otro hermano, o para que yo critique a otro hermano, o menosprecie o juzgue a un hermano. Todos aquí llevamos las cargas. Todos aquí tenemos una carga. Todos aquí batallamos con las cargas de la vida. Nuestro trabajo es animarnos los unos a los otros. Nuestro trabajo es ayudarnos, hierro con hierro. ¿Qué dice la Biblia? Aguza. Debemos de estimularnos a buenas obras. Momentos antes de salir acá al servicio orando, recibí un texto de mi esposa diciéndome simplemente, I love you, te amo. Palabras que quizás uno diría, bueno, esas palabras tan baratas y tan sencillas se repiten miles y millones de veces por todas partes. Pero no es tanto las tres palabras, sino de quién vienen y en el momento que vienen. A veces Dios nos permite las oportunidades precisas donde podemos ser de aliento y de ánimo. A veces solo se ocupa una sonrisa. A veces solo se ocupa un abrazo entre dos hermanas o dos hermanos. A veces solo se ocupa decir, hermano, adelante, ánimo. Qué bendición de verle cantar en el coro. Qué bendición fue ese especial. Qué bendición fue que toca en la orquesta. Qué bendición es verle en la iglesia esta mañana. Todos necesitamos la ayuda, querido hermano. Por todos lados aquí hay personas que llevan grandes cargas en sus corazones, quebrantados, lastimados, solos, y solo necesitan que alguien sea obediente a Dios, que alguien les anime, que alguien les provoque, que alguien les acepte, que alguien les salude, que alguien ore por ellos. La tercera verdad sobre las cargas se encuentra en 1 Pedro 5:7, donde dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Tenemos una salida solamente. Una salida con respecto a nuestras cargas. No hay otra salida. No hay otro remedio. No hay otra solución para nuestras cargas. Escúcheme, no se pueden ignorar. No se pueden ocultar. No se pueden olvidar. No se pueden esconder. Las cargas se deben de llevar. Pero hay una solución a las cargas. Solamente hay una solución en las cargas en la Biblia. Y eso es descargándolas al Señor. Echándolas al Señor.
No debemos intentar llevarlas solos, luchar solos, remendar solos, detener las olas de problemas solos. No somos capacitados, no hay suficiente madera dentro de nosotros, de las fibras de nuestra alma. No hay suficiente fuerza en nuestro corazón, no hay suficiente fuerza en nuestro carácter o nuestra disciplina o en nuestra persona. No importa las cargas, no importa los fracasos, no importa las caídas. Escúcheme, no importa nuestro pasado, que es que yo fui creado así, es que a mí me latigaban, me quemaban, a mí me pegaban y la vida fue muy dura. No importa qué tanto usted ha sufrido, nadie aquí tiene la capacidad de llevar sus cargas solos. Tarde que temprano, esa carga que usted pretende llevar lo va a hundir. Por más fuerte que yo crea ser y por más que yo pueda levantar esta bocina fácilmente, no importa qué tan fuerte yo pueda levantar esta bocina, yo no podría mantener esta bocina en mis brazos, no creo, por más de unos 20 minutos. Quizás 20 minutos. Donde estaría ya compensando con mi pierna. Quizás con los dos brazos comenzarían a temblar mis brazos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad. Y lo que a veces yo veo en el cristianismo, veo mamás, veo papás, veo personas en la cristiandad donde están así. Están tratando de llevar sus cargas. Y qué difícil, qué frustrante, qué cansado ha de ser pretender llevar nuestras propias cargas. El Señor Jesucristo, Dios mismo, está con nosotros en medio de las tempestades más tenebrosas, más oscuras de nuestras vidas. En Salmo 46, por favor, Salmo 46, por favor, me están siguiendo, querida iglesia. Salmo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios las ayudará al clarear la mañana. Hermano, la promesa de Dios nunca fue que usted y yo no íbamos a pasar por tribulaciones. Dios no dijo que sé cristiano y jamás vas a tener problemas. Es más, creo, si me recuerdo bien, cuando me hice cristiano es cuando comenzaron los problemas. Porque antes no tenía problemas con el pecado, antes no tenía problemas con vicio, antes no tenía problemas con esas cosas. Las hacía y participaba y bien, gracias. Pero cuando uno se hizo cristiano, todo cambió. ¿Sabe? Dios nunca prometió que la vida cristiana iba a ser fácil, pero sí prometió que a través de las tribulaciones Él iba a estar con nosotros. Querida iglesia, yo quiero ayudarle esta mañana. No sé si usted ya ha entendido el mensaje esta mañana. No es una predicación normal. No estoy tratando de corregir algo esta mañana. No estoy tratando de provocarle a hacer algo específico en esta mañana. Simplemente estoy dando de comer un alimento que creo que todos aquí necesitamos comer en esta mañana. No porque yo sé o porque soy el Espíritu Santo, sino porque hay una verdad que nadie puede negar. Todos aquí llevamos cargas de la vida. Hay un lugar secreto donde nos espera Dios, para que allí Él nos pueda sostener con sus brazos fuertes y su gracia inmensurable. ¿Por qué? Porque Él sabe de nuestros problemas. En Salmo 73, por favor, Salmo 73, versículo 3, dice la Biblia así: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí el salmista habla de que llegó una gran tentación a su vida. Dice: casi por poco se resbalaron mis pies, casi me deslicé, ya no aguantaba la tentación. Y luego dice en el Salmo 73, versículo 17, dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin, que dice, de ellos. Como niños sobre la mesa de las cargas, debemos de brincar sin desconfianza en los brazos de nuestro amante y buen pastor.
Recuerdo la historia de un hombre fuerte, marinero, con manos grandísimas, un hombre fuerte, rudo, que se casó con una jovencita, se enamoraron y a los pocos años, ella siendo una mamá joven y pequeña en estatura, murió por un cáncer que le vino. Lo dejó con una niña de 4 o 5 años de edad. Quebrantado de corazón, un marinero, lejos de su familia, de su país donde nació, fueron al panteón y unos cuantos vecinos se le acercaron y un hermano de distancia vino y estuvo presente en el funeral. Enterraron a su esposa querida y él sosteniendo las lágrimas, tratando de ser fuerte para su niña. Al final del funeral su hermano le dijo: hermano, ¿por qué no regresas con nosotros a nuestra casa, para que no regreses a esa casa donde vas a encontrar tristeza y las memorias de tu esposa? Y le dijo este marinero: no, nosotros necesitamos regresar al mismo lugar donde nos está esperando ese dolor. Necesitamos regresar ahí porque si no, nunca vamos a tener victoria sobre eso. Y él regresó con su niña a la casa. Esa noche era bien oscura la noche. Y mientras él quería dejar a su niña en la cuna a dormir, él salió fuera a buscar ayuda de Dios, y mirando al cielo completamente negro por una neblina enorme que venía sobre el mar y ahí la costa, no miraba nada, estaba completamente oscuro la noche y él decía: Señor, no puedo ver nada, no entiendo por qué tú permitiste esto en mi vida, y Señor, no puedo ver lo que estás haciendo. Ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti. En ese momento escuchó los gemidos de su niña que estaba llorando en la cuna de adentro de la casa, y él corrió adentro para tratar de consolar a la niña. Y la niña estaba triste en la cuna llorando, no se podía ver nada, las luces estaban apagadas, estaba en oscuro, y decía: papá, papi. Y él viene corriendo hacia ella con sus manos fuertes, enormes, la levanta de la cuna y la abraza y la pone sobre su pecho, como él miraba que su mamá lo hacía con ella, y la trata de arrullar y dormir en su pecho enorme, con vello en su pecho y sus manos enormes, tratando de consolar esa niñita de 4 o 5 años de edad, llorando por su mamá y triste porque la había perdido. Le dice la niña: papi, aunque no te puedo ver, papi, aunque no te puedo mirar, ¿verdad que me amas? ¿Verdad que me amas? ¿Verdad que todo va a estar bien? Y ese hombre la agarró y le dijo: mi amor, yo estoy contigo, todo va a estar bien. Cuando la durmió, él salió fuera y le dijo las mismas palabras a su Dios. Dijo: Dios, aunque no te puedo ver, aunque no entiendo y no puedo ver, ¿verdad que me amas, papi? ¿Verdad que me amas, mi Dios? ¿Verdad que todo va a estar bien? Mi hermano, lo que quiero que entendamos es esto: que solo hay un remedio para las cargas, y eso es llevarle nuestras cargas a nuestro querido y amante buen pastor. Las cargas de la vida, ¿qué debemos hacer con ellas? Dependiendo qué hacemos con ellas, dependerá nuestra vida y nuestras vidas espirituales, nuestra salud. Muchos sufrimos aflicción de cuerpo, de alguna salud o enfermedad, porque las cargas que hemos llevado, hemos sido renuentes y necios de no querer llevarlas a los pies de Jesús. No podemos ni dormir a gusto ni comer a gusto. No podemos disfrutar la vida a gusto. ¿Por qué? Porque insistimos en ser necios, en llevar nuestras cargas sin venir a Dios por ayuda. No queremos arrepentirnos, cosa que nadie más puede hacer por nosotros. No queremos arreglar nuestra vida, nuestra necesidad. No queremos humillarnos ante Dios y reconocer que nosotros somos el problema. Por lo tanto, llevamos la carga de nuestra conciencia, de pecados no perdonados, de cosas malas que hemos hecho en el pasado que no quisiéramos que nadie supiera jamás, y ahí llevamos esas cargas, esa pena, y no nos damos cuenta, pero lentamente nos está matando por dentro y por fuera. ¿Qué debemos de hacer con las cargas? Pues es la pregunta que yo tengo, porque a veces, querido hermano y hermana, yo no sé qué hacer con las cargas. A veces yo he estado de rodillas en la noche o en un momento digo: Señor, yo no sé qué hacer. Señor, ayúdame a entender, ayúdame, dame la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, provoca en mí lo que no está en mí. Ayúdame porque no sé qué hacer, qué debo de hacer, cómo debo de hacer. Señor, ayúdame. Y si usted alguna vez ha estado allí, bueno, ¿qué debemos de hacer con las cargas entonces? Dependiendo qué hace usted con sus cargas, va a cosechar en su vida. Deje decir esto antes de darle esta breve aplicación. Todos aquí vamos a tener una carga.
Aquí hay personas que ahorita mismo tienen una carga. Las cargas no se pueden transferir. Las cargas afectan a otros. Y las cargas solamente pueden arreglarse echándolos al Señor. ¿Cuántos aquí pudieran admitir con humildad y sinceridad que quizás hay una carga en su vida ahorita mismo? Levante su mano. Veo muchas manos no alzadas. Les felicito, hermanos. De verdad, yo quisiera ser usted unos cuantos días. De verdad, me impresionan porque quiere decir que no hay ninguna carga en su vida. Yo quisiera tener esa vida. Pero desde que yo acepté a Cristo como mi Salvador, no he conocido más que cargas en mi vida. ¿Cuántos aquí, vuelvo a preguntar, con toda sinceridad y honestidad, ahorita mismo tienen una carga en su corazón? Levante su mano. Veo muchos jóvenes que no levantaron su mano y está bien. Quizá bien. Quizá les preguntara que quién ganó el mundial, hubieran levantado la mano. Quizás si les hubiera preguntado quién es el mejor futbolista, hubieran levantado la mano para darse una sugerencia. Pero les preguntamos algo espiritual y es como que si no estuvieran escuchando. Quizás por eso mismo usted batalla con las cargas que lleva en su vida, porque no quiere humillarse para escuchar lo que Dios quiere hablarle. La primera cosa que debemos de hacer con nuestras cargas, número 1, bien sencillo, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Mateo 11, por favor. Mateo 11, por favor, vayan corriendo ahí. Mateo 11, por favor. Rápidamente, por favor. Mateo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Es lo que acaban de cantar las hermanas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras ¿qué? Almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios nos amonesta que lo único que podemos hacer con nuestras cargas es decirle a Cristo. 1 Pedro 5:7, una vez más dice la Biblia: echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Salmo 55:22 lo leímos al principio: echa sobre Jehová tu carga. No dice echa sobre él o ella o ellos, dice echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Mi hermano, escúcheme, de nada sirve que usted se queje de los problemas y le diga a todo lo demás qué es lo que le preocupa y se afana. Llévelo a Cristo, dígale a Cristo: no hay otro amigo como Él, mi hermano. Él le ama, Él le entiende. Dios sabe y conoce nuestras cargas. No necesita más información en nuestras oraciones. Solo necesita que seamos honestos y humildes y reconozcamos que no puedo yo con mis cargas, Dios. Oh, querido hermano, Pablo llegó a un punto en su vida donde dijo: Señor, 3 veces te he pedido que me ayudes con este aguijón. Ya no sé qué hacer con ello. Te he pedido que quites de mí esta carga. Y el Señor le contesta: bástate mi gracia. Y Pablo entendió por primera vez en su vida cristiana que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Es cuando somos débiles que no podemos, que es cuando más Dios nos puede bendecir. Oh, hermano, en medio de las pruebas y dificultades, cuando llevamos las grandes cargas, mi hermano, las peores cargas de nuestra vida, no nos sentíamos que nos hundíamos en las arenas tenebrosas de esos mares fuertes y horribles de tempestades, y sentíamos que nuestros pies se nos hundían en esas olas inmensas y nos ahogábamos. Era en ese momento donde Dios más nos iba llevando y cargando a través de esas pruebas, mi hermano. Oh, ¿cuándo vamos a entender? En Mateo 7, por favor, Mateo 7, note, por favor, rápidamente, Mateo 7, por favor. Mateo 7, en el versículo 7, dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oh hermano, dígalo a Cristo. Cuénteselo a Él. Quite, descargues esa carga. Dile: Señor, ya no puedo más. No en queja, no en renuncia de hacer lo correcto, no en necedad y rebeldía de que ya no va a seguir haciendo su papel o ya no va a seguir haciendo lo que es correcto, sino renuncia a esa carga y dile: Señor, yo renuncio a esta carga, la dejo de llevar. Es tu problema ya, no mi problema. Señor, tú eres mi Abba Padre, tú eres mi buen pastor, tú cuidas de las aves, cuidarás también de mí, Señor. Y Dios entonces se moverá en su vida y le ayudará en maneras especiales que solo usted podrá reconocer. La primera cosa que debemos de hacer con estas cargas es decirle a Dios. La segunda cosa que debemos de hacer con las cargas es enfocarnos en Cristo. Enfocarnos en Cristo. Echándolo a Jehová, dice la Biblia. En Mateo 6:33 dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las demás cosas, os serán añadidas. Hermano, debemos de enfocarnos en Él, en lo bueno que Él es. Cuando estamos pasando por las cargas difíciles, quite su mirada de la carga y póngalo sobre Dios y lo bueno que Él ha sido con usted. Esa carga no se va a desaparecer, pero Dios le va a dar la habilidad y la sabiduría para tratar con la carga. Va a ser más ligera la carga. Oh mi hermano, pero cuando usted y yo nos aferramos a solo mirar lo negativo y solo despertar mirando lo negativo y dormirnos mirando lo negativo, y en la noche soñamos y pensamos en el problema y el problema, ese problema, entre más lo enfoca, entre más lo mira, va a engrandecer como monstruo que va a dominar su vida y va a ser gigante y no lo va a dejar hacer usted nada para el Señor. Pero si usted lo ignora y pone su mirada en el Dios gigante que está con usted, esos afanes y esas cargas se van a hacer pequeños, mi hermano. Dijo el pastor M. Fernández de una ilustración de un padre y un hijo que lo llevó a ver un avión enorme que iba volando por el aire. Le digo: mira hijo, mira ese avión enorme. Dice: mira cómo va volando por allá arriba. Dice: guau, ese papá se ve bien pequeño. Digo: es que está bien lejos de nosotros. Y ese mismo tarde lo llevó su padre a su hijo al aeropuerto, donde vio ese mismo estilo de avión y se acercó. Digo: papi, dice, mira lo grande que es este avión, mira lo enorme. Dice: ese es el mismo avión que estamos mirando en el aire. Y Señor, pero ¿cómo? Mira lo grande que está y lo pequeño que se miraba. Y dices: porque tú lo mirabas desde lejos. Y dice: Dios a veces lo tenemos de lejos y las cargas enfrente. Y por eso parece que nos hundimos. Mira nomás, me va a caer el mundo encima. Pero cuando nos acercamos y nos enfocamos en Dios, Él se hace más grande que nuestras cargas. En Mateo 6, por favor, dice la Biblia en el versículo 19. Mateo 6, 19 dice la Biblia así: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro ¿qué? Los dice Dios: deja de enfocarte en las cosas terrenales, deja de enfocarte en las cosas malas, deja de enfocarte en lo negativo, en las noticias, en la crisis, en la economía, en los problemas, en la enfermedad, en la depresión, en el desánimo, en la queja, en el engaño, en el menosprecio, en la traición. Deja de enfocarte en esas cosas y pon tu mirada en mí. Pon tu mirada en mí. Colosenses capítulo 3, por favor. Dios dice: habrá algo difícil para mí. Colosenses capítulo 3, por favor, rápidamente. Ya estamos
En punto de terminar, Colosenses 3, del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién, mis hermanos? Con Cristo en Dios. En Hebreos 12 nos enseña la Escritura que debemos de poner nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Mirando el autor y consumador de nuestra fe. Cristo nos dice: tomad mi yugo, tomad mi carga, pues más ligera. Desenfócate en tu carga y lleva mi carga. Querido hermano, ahí es donde entra el sobrellevar las cargas de los demás. Porque cuando yo me preocupo de mi hermano y oro por mi hermano y me preocupo por los hermanos y me quito la vista de mis problemas, de mis cargas y mis dificultades, y comienzo a hacer para otros, a orar para los demás, a ver dónde puedo ser de bendición y cómo puedo dar a la obra misionera y cómo puedo yo dar para que otros sean salvos, para que otros sus vidas sean cambiadas. Entonces el enfoque se quita de mis problemas y las pongo sobre la carga de Dios. Y nuestras cargas se desvanecen. Dios se asegura de cuidar de nosotros. Por último, ¿qué hacer con nuestras cargas? Quiero a propósito interrumpir el servicio de este momento, porque algunos veo que están hasta roncando. Literalmente están dormidos, como que si su vida no tuviera ninguna carga. Quizás ellos mismos son la carga de su vida y por eso la carga pesa tanto y se duermen mejor. Escúcheme. A propósito, interrumpo el servicio en este momento. ¿Qué es lo que debemos de hacer con nuestras cargas? Número 1. Hoy algunos ni siquiera ni las moscas se movieron. Pues con razón se va a ir a casa y como que si no hubiera llegado a la iglesia esta mañana. Usted va a seguir igual. La aflicción, la amargura, la soledad, la tristeza, cómo abunda en su vida, en su hogar. Pero no quiere humillarse para entender y escuchar, como un niño comiendo a la mesa de su mamá, el pan que ella le cocina para que lo disfrute. El otro día mi esposa y yo fuimos a la panadera y estábamos comprando pan para los jóvenes del campamento. Y yo agarré según lo que a mí me gustaba, los churros, ¿verdad? Y mi esposa me dice: cálmate con los churros, ya lleva como 50, pero tuve que dar mitad. Y agarré unos churros y ella agarró los panes que los demás jóvenes les gusta y todo eso. Y ya cuando estamos en la cajera, la señorita dice: ¿no han tratado este pan? Le digo: pues, ¿cuál pan? Yo traigo lo mejor, los churros, hombre. Sí. No hay algo mejor que los churros. Me dice la señorita: no, ese pan ahí, trate uno. Dice: pues se ve plano, se ve como que no tiene nada. No, dice, no es lo que tiene por fuera, es lo que está por dentro. Dice: pues ¿qué es? Dice: tiene queso de crema con jalapeño. ¡Ah! Mi corazón se me salía del pecho, hermano. Fui a agarrar ese panecito. Le dije, y yo de tonto: ¿puedo morderlo? La señorita me dice: ¿tú crees? ¿Tú lo vas a pagar? Agarro el panecito y comienzo a morderlo. Hermano, pregúntele o no a mi esposa que hemos hablado de ese pan y ese momento por lo menos 5 o 10 veces desde que sucedió el momento. Qué delicioso pan. Lo venden en la panadería. Voy a hacer promoción ahorita. Qué tremendo. A veces, mi hermano, cuando somos necios en enfocarnos en el problema, nos impresiona y nos apantalla lo horrible que se ve la carga. Pero cuando nos enfocamos en Dios, puede ser algo significante. Esta predicación del pastor ya va a terminar, ¿no? Porque hay que ganarle a la gente al restaurante, porque si no hay que hacer línea allí en el round the clock y que no sé qué tanto. Pero no es lo que se ve por fuera, es lo que está dentro. Este mensaje, ahorita a lo mejor usted dice, pero le prometo que va a llegar un momento en su vida que va a decir: ¿qué hago con esta carga? ¿Qué? Número 1, dilo a Cristo. Número 2, enfóquese en Cristo. Y por último,
deje que Cristo. Deje que Cristo. Dice la Biblia en Salmo 55, 22, y aquí termino. Dice Dios, no dejará para siempre caído al justo. Lo que necesitamos hacer es dejar de ser necios y obstinados, orgullosos y vanidosos, queriendo nosotros lidiar con nuestros afanes y cargas y traerlos al Señor. Y quitarnos de ser estorbo a Dios y dejar a Cristo tener control de nuestra vida, de nuestras cargas, de nuestro dolor, de nuestro furor, de la frustración, de la confusión, y dejarlo a Él ser Dios en nuestras vidas. Solo Él puede levantar las piezas quebrantadas. Solo Él puede dar sentido a lo que está roto, a lo que está quebrado, a lo que no funciona, a lo que yo quebré. Solo Dios puede remendar. Solo Dios puede levantar al caído. O reconozca que usted no puede, querido hermano. Jesús dijo, separados de mí nada puedes hacer. Solamente Él puede levantarlo a usted de su encuentro. Se encuentra caído a causa de sus cargas, de su pecado, que le agobian, que le cansan, que lo han llevado a su aflicción, a su debilidad. Solo hay uno, querido hermano, que tiene el poder, la autoridad, el consumador y autor de la fe. Él es el que dijo, venid a mí. Él es el que dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh papi, no te puedo ver, está oscura la noche, no puedo ver lo que estás haciendo, pero verdad, Señor, que me amas, verdad, y dice Dios, sí, estoy contigo en los momentos más difíciles, en la valle de sombra de muerte, ahí estaré contigo, mi vara te sostiene. Qué preciosa verdad encontramos en este Salmo 55, 22. No dejará para siempre caído al justo. ¿Por qué? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Se siente caído? Las cargas del pecado, de los afanes, de los problemas, las preocupaciones lo han tumbado. Las cargas de la vida están muy pesadas. Se encuentra cansado de hacer lo correcto. Está desanimado. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esperemos en Dios, porque sus fuerzas no se agotan. Si esperamos en Dios, van a ser renovadas nuestras fuerzas. Correremos y no nos cansaremos. Dios nos dará águilas y nos volverá a levantar una vez más en nuestras vidas. Querido visitante, invitado, escuche bien esto. En Salmo 1 dice la Biblia claramente, no así los malos. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Solo hay una persona que Dios no levantará. Y es esa persona que no deja que Cristo sea su Salvador. No se levantarán en la congregación de los justos, ni en el día del juicio se levantarán. Cristo viene pronto por su iglesia, como lo cantó el coro. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, nos levantará Dios con ellos en las nubes y para siempre estaremos con Él. Si usted está aquí esta mañana y usted no sabe si cuando usted muera va a ir al cielo con Dios, si sus pecados le pesan y le afligen en su alma y usted sabe que es pecador rumbo al infierno y usted está lejos de Dios, ¿qué espera esta mañana? Cristo le espera con brazos abiertos. Y si usted confiesa, la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay acepción de personas. Si usted se arrepiente de su pecado y viene a Él, Él va a quitar sus pecados. Y Dios promete jamás recordarse de sus pecados. Y le va a dar vida eterna en Cristo Jesús. Con cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor. Señor, bendice la predicación de tu palabra.